Yo estoy harto también de quienes acuden a los extremos, sacan de lo más residual, de lo más marginal, de los espacios de la mayor tontería, sacan expresiones para luego presentarlas como una generalización brutal. Te voy a poner otro caso, fíjate. Y he estado pensando si pongo los cortos aquí o no los pongo, pero considerando el odio que me tienen, a ver, Pablo Iglesias me tiene bloqueado, Ina Finogénova me tiene amenazado con amenazas, con una demanda, llevo casi 2 años esperándola, a ver si para julio que se cumplen los 2 años, si no voy a traer un pastel con 2 velitas, a ver si se acuerdan, que me iba a demandar porque la acusé de un delito horroroso que era seguir siendo agente de Putin fingiéndose antiguerra, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero bueno, es la acusé de lo que está haciendo. Ay, me dijo que me había yo cometido un delito horrendo, le voy a echar a mis abogados y vamos a ver los tribunales. Bueno, no me ha buscado, ¿verdad? Pero en un corto nace lo siguiente, me pareció extraordinario. Ella denuncia, recuérdese de la regla del 80-20, 80% de verdad, 20% de propaganda. Ella denuncia que un gobierno en los Estados Unidos, creo que Texas, dice que los narcotraficantes son terroristas, que yo hasta estaría de acuerdo, ¿eh? Luego señala que un senador absolutamente infecto, que es Lindsey Graham, propone que Estados Unidos bombardee a los narcotraficantes en el territorio mexicano, porque los narcotraficantes andan libres en México sin que nadie se meta con ellos. Lo cual es cierto. Lo cual no justifica, por supuesto, un bombardeo en territorio del vecino. Eso le parece un escándalo a Ina Finogénova, pero no lo que haga Rusia con Ucrania. La coherencia, tú sabes. Bueno. Entonces, dice esto y señala que López Obrador considera que eso sería una intervención en México absolutamente inaceptable, con lo cual sigo estando totalmente de acuerdo. Pero espera, al principio la noticia dice: Estados Unidos amenaza a México. Entonces, o sea, Lindsey Graham, que es uno de los lamezuelas más abyectos, y mira que hay competencia en Estados Unidos, uno de los lamezuelas más abyectos de Donald Trump, no es Estados Unidos. Cuando dice Estados Unidos es el Ejecutivo Federal o es el Senado y el Congreso en pleno. ¿Sí? Los dos poderes. Si todo el Congreso decide que le van a declarar la guerra a Belice, pues si es el gobierno, si es Estados Unidos. Es un senador chiflado que no tiene ninguna credibilidad ni dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué dices que Estados Unidos amenaza a México? Ahí está la manipulación. La manipulación. Me sube la manipulina. Entonces, todo es verdad menos la interpretación. Y luego está el asunto de que omites. 80% de realidad, 20% de mentira, de manipulación, de manipulina, y luego todo lo que callas. Porque en todos estos años, el canal de Pablo Iglesias jamás ha mencionado la cercanía del gobierno a los delincuentes. Que pero una cuarta parte de México está dominada por los delincuentes. Que hasta López Obrador aplaude que los religiosos, los obispos, tengan conversaciones con los narcos para controlar la violencia en los lugares que dominan los narcos, o no narcos, otras formas de delincuencia organizada, donde no entra el ejército, la Guardia Nacional, la policía, nada. Que es tierra de nadie, es territorio que ha perdido México a la delincuencia. No se habla de las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, no se habla de la militarización del país, de la creciente militarización del país, de la participación del ejército en todos los aspectos civiles, de los que estaba excluido específicamente por la Constitución mexicana. Todo eso lo calla Canal Red. ¿Por qué está Estados Unidos molesto con México? ¿No será porque no ayuda en la guerra contra el narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico? Pues que López Obrador llegó a decir que no se hacía, ¿cómo se llama? Fentanilo en México. Llegó a decir que era mentira que se
que se fabricara fentanilo en México cuando la gran mayoría del fentanilo que está entrando a Estados Unidos está entrando desde México porque los narcotraficantes se han pasado como pasaron de la marihuana a la cocaína, pasaron de la cocaína al crack, pasaron de la cocaína, sí, a la metanfetamina, y han pasado que el crack no es la metanfetamina, sí, ya lo sé. A ver, tampoco me sé toda la panoplia de cosas que se mete la gente por la cara. Hasta llegar al fentanilo, que es baratísimo, facilísimo de producir, con elementos, con materia prima que llega generalmente de China, materia prima que no es ilegal exportar por otro lado, cuando la junta ya es ilegal. Y sí, de México está pasando el fentanilo a Estados Unidos. López Obrador llegó a decir que no había fentanilo mexicano en las calles de Estados Unidos. Es una salvajada, es una absoluta salvajada. De todo eso, de los niños sin medicamentos, de las farsas de los trenes, de todo lo que sabemos que es un problema real del gobierno de López Obrador, de eso nunca va a hablar Canal Red. Y entonces es muy fácil disfrazar una cuestión que es chifladura de un aliado de Trump, que lo único que quiere hacer es subrayar el problema fronterizo porque es una de las bases de apoyo de Trump, y presentarlo como una amenaza de todo Estados Unidos, amenaza al pobrecito a México. El otro día pasó, hace 2 días, 3 pasó, y me daba gusto verlo. Un grupo de estadounidenses, MAGAs, del Make America Great Again, MAGA es como se le llama a todo el movimiento es la 4T de Trump. Entonces un grupo de 300 más o menos tipos fueron a la frontera, a McAllen, Texas, a parar la invasión. Y son de esos que van con su pistola y su fusil de asalto y su gorrito rojo de Make America Great Again, y se fueron a parar la invasión de todos esos inmigrantes que están entrando por millones todos los días por la frontera sur de Estados Unidos. Y entrevistaban a una señora gordita. Y ¿qué encontramos? No encontramos lo que... En realidad estamos sorprendidos porque vimos a 2 que cruzaban el río. Señora, ¿vio usted a 2 que cruzaban el río? ¿En cuántos días? En 3 días. O sea, llevan 3 días aquí tratando de parar la invasión. Y ha habido 2 que han cruzado el río. Es decir, Trump ha generado una sensación de miedo muy propia del populismo y muy propia de la propaganda soviética, nazi, de todo populista que ustedes quieran, de que por la frontera sur está desbordándose millones de personas en caravanas que vienen a robarles el trabajo y a casarse con sus hijas, ¿no? Y no es cierto. Y uno de los que mueve esto es Lindsey Graham. Las amenazas de Lindsey Graham valen tanto como las amenazas de Ina Finogénova, para decirlo pronto y rápido.